que antes de que Marcelo estuviera en la fundación, antes del 2012, la fundación era una fundación básicamente donante que financiaba organizaciones en el área de influencia de la fundación, la red fluvial del canal del Maipo. Pero cuando llegaste, Marcelo, empezaste a pensar en otra fundación, en transformar la fundación y empezaste a poner puntos centrales de ese propósito. Pensar en programas propios que estuvieran basados en la evidencia. Tú eres uno de los grandes defensores de trabajar con la evidencia en el centro para orientar los programas y una evidencia que estuviera al servicio de los programas, pero también al servicio de la oferta pública y privada de los programas del sector público y de las fundaciones en Chile. Y pusieron al centro tres elementos claves de la estrategia: la evidencia, por un lado, la prevención y la incidencia. Y eso lo instalaron en el quehacer. Y han pasado ya más de 10 años desde que esto se ha desarrollado y las pilares, de nuevo, las dimensiones, las esferas, las partes de la fundación han ido transformando para que sea posible esta visión. Y ahora es una fundación donde las diferentes partes están trabajando como un engranaje muy bien aceitado para hacer posible todo ese impacto que ustedes tienen en Chile y en otros lados gracias a esa transformación. Te quisiera pedir también si nos cuentas cómo es ese proceso, cómo fue la visión y qué elementos del cambio de los pilares. Y también les recomiendo desde ahora la lectura de este maravilloso caso. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que estoy muy agradecido de estar acá. Para nosotros es importante conversar no desde porque lo estemos haciendo mejor o peor que otros, sino que porque hay un proceso que todas las organizaciones sociales pueden vivir y es importante vivirlo con la máxima libertad posible, centrado en el propósito y en la causa. Porque es muy relevante entender que en esta gradualidad con la que se va de alguna forma redefiniendo el modelo de la fundación, vamos conociendo las realidades de manera distinta, que van surgiendo en contextos que finalmente también van haciendo que tengamos una mirada diferente respecto de cómo enfrentarlo. La Fundación San Carlos de Maipo nace de la Sociedad de Canal de Maipo, que es una de las sociedades más antiguas de Chile. Le gana por 3 meses al Mercurio. Y que esa impronta cultural fue tremendamente relevante y surge para restablecer y rescatar los entornos degradados en torno a los canales. Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que hoy día es la fundación? Tiene que ver con mucho, porque en la medida que tú vas abriendo paso, como el agua va dando vida, se va abriendo paso en la ciudad, los canales finalmente interrelacionaban a las personas que estaban a su alrededor. Y una gran preocupación de la Sociedad de Canal de Maipo era que esos lugares no estuvieran degradados, fueran bonitos, fueran agradables para las comunidades, y por eso crea la fundación. Y nosotros empezamos a hacer un trabajo de recuperación de entornos degradados. Pero al poco tiempo, esos entornos que estaban quedando mucho más bonitos, empezaron a llegar niños que estaban en situación de calle, porque veían entornos más seguros, más agradables, con acceso a determinados lugares, etc. Y ahí la visión del directorio, en vez de haber hecho lo que probablemente muchas personas hubieran hecho, decir, mira, acá pongamos barreras, pongamos control, saquemos a los niños, etc., fue decir, no, momento, nos encontramos con una realidad de la que tenemos que hacernos cargo. Y entonces empezamos a conocer la realidad de los niños que estaban en situación de calle, empezamos a estudiarlos en profundidad y nos dimos cuenta de que eran niños que en muchos casos habían arrancado de su casa, eran desertores escolares o habían escapado de un servicio de protección, donde finalmente estaban haciendo su vida con mucho riesgo, con múltiples problemas, y entonces
el directorio dijo, bueno, nosotros no podemos quedarnos ajenos a esta realidad. Y empezamos a trabajar con organizaciones que sabían cómo enfrentar esta realidad y hicimos alianzas inicialmente, fuimos donantes de estas organizaciones, pero llegó un momento en donde dijimos, bueno, ¿estamos realmente cambiando esta realidad? Y para cambiar esta realidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos llegar antes. Necesitamos dejar de llegar tarde, dejar de llegar cuando las vulneraciones a los niños ya están instaladas. Y entonces, en ese momento, la visión del directorio fue, queremos hacer algo distinto. Queremos llegar antes, queremos trabajar por el bien de la niñez, pero para eso tenemos que incidir en política pública, tenemos que hacer un cambio tan relevante que logremos mover una política pública que no está viendo a estos niños que están en situación de calle o en explotación sexual o que tienen todas estas dificultades y no se anticipa a que no sucedan todas estas vulneraciones. Y entonces surge la necesidad de tener una mirada preventiva, cuando en Chile la prevención es la hermana pobre de las políticas públicas. Nadie invierte en prevención. Generalmente se hacen actividades promocionales, difusión, etcétera, pero verdadera prevención no se hace en Chile. Y entonces surge la necesidad de decir, bueno, hagamos con los equipos de la fundación programas, conocimientos, generemos conocimiento que nos permita incidir en instalar la prevención social. Pero cuando uno instala prevención social, y viniendo de una organización que está constituida por empresarios, por gente que busca de alguna forma que hayan resultados concretos, visibles, etcétera, la prevención muchas veces significa que un niño que está bien siga estando bien. Y es muy fácil tener un accountability de niños que estando mal se mejoraron y por lo tanto fuimos exitosos. Pero cuando necesitamos que alguien que está bien siga estando bien, la verdadera forma de poder interesar a stakeholders, al Estado, a las organizaciones sociales, es promover la evidencia. La prevención es un matrimonio indisoluble con la evidencia. Sin evidencia, tú no inviertes en prevención porque no sabes si algo va a resultar o no. Y por lo tanto, para nosotros era importante impulsar esa prevención para también levantar esta agenda de incidencia que queremos hacer. Teníamos que tener evidencia suficiente de que nuestros programas estaban impactando positivamente. Y cuando uno hacía el análisis de la oferta que tenía el Estado disponible para temas de infancia, para temas de niñez, te empezaba a dar cuenta que la mayoría de los programas que tenía la oferta pública no tenían impacto o incluso tenían impacto negativo. De hecho, el año 2017, con el Observatorio de Gasto Fiscal, decidimos mirar toda la oferta que había en materia de niñez y 7 de cada 10 programas de niñez no tenían resultados, dicho por el mismo Estado. Entonces, el desafío era gigantesco, instalar la prevención social, por un lado, hacerlo con evidencia, cuando la evidencia no es gratis en nuestro país. Generar evidencia es cara. Levantar un estudio de proceso, un estudio de resultados, un estudio de impacto es caro. Nuestra realidad latinoamericana es cara para poder generar conocimiento. Las universidades no tienen las economías de escala para poder generar un mercado lo suficientemente económico para levantar evidencia de manera adecuada. Y eso era un desafío también extraordinario. Ahora, mucho de la evidencia en países como particularmente Chile, que tiene muy buenos sistemas de información, con un Instituto Nacional de Estadística, con evaluaciones sociales de programas, etcétera, puede ser recurrida desde los actores del Estado en alianza con otros, etcétera. Entonces podemos ir avanzando en eso. Y ese desafío nos llevó a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer para sostener la evidencia? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros programas sociales para que muestren que resulten? Y eso nos llevó a primero pensar en que no hay que reinventar la rueda, que hay que mirar afuera, y decidimos buscar aquellos programas
que cumplieran con determinados criterios, a lo menos 2 estudios aleatorizados con grupo de control, pauta de fidelidad en la implementación, más de 20 años de intervención, características asimilables a las variables culturales, y empezamos a traer modelos y programas desde afuera, hacer las adaptaciones culturales, llevar todos los elementos necesarios para su implementación y posteriormente a eso, llevarlos a ser costo eficiente, porque aquí viene el último paso más importante que tiene que ver cómo movemos la aguja en esta cuestión. Si nosotros traemos un programa o somos muy caperuzos y hacemos un programa maravilloso, pero que cuesta 10 veces lo que cuesta la oferta pública, nuestra incidencia va a ser mínima. No vamos a lograr hacer nada. Por lo tanto, el desafío es que trayendo buena oferta, haciendo las adaptaciones culturales, le metamos capacidad, tecnología, elementos que permitan aumentar la productividad para llevarlo a ser costo eficiente y competir con el marco presupuestario que tiene el Estado, porque la escala te la da el Estado. Nosotros podemos ser una fundación que innova, que trae programas, que adapta programas, que los prueba, que evalúa la fidelidad y la implementación y que además le mete productividad para que el costo final con la cual tú llegas a competir en el Estado o que llegas a entregarlo al mundo privado sea algo que se pueda escalar razonablemente en la oferta pública. Y ahí están los 3 pasos. Prevención que se sustente en la evidencia. Evidencia que se tiene que generar por distintas vías, en distintas escalas, y que nosotros hemos decidido buscarla afuera, traerla acá, trabajarla. Y en tercer lugar, aumentar la productividad de los programas para que lleguen a ser costo eficiente y puedan tener un marco presupuestario que compita con la oferta pública, que ya sabemos que es una oferta que no tiene buena calidad y que requiere modelos innovadores que garanticen resultados, que tengan evidencia y particularmente que sean preventivos y que les permitan llegar antes y dejar de llegar tarde. Y eso es lo que ha ido posicionando la Fundación, pero ningún cambio sería en absoluto realizable y sostenible si es que no fuera en alianza con otros, si es que no fuéramos, si somos la gota que cae en el océano no tenemos ningún impacto, pero si somos 10 gotas, 20 gotas, miles de gotas que caen en una ola, la ola empieza a mover el océano. Y eso lleva a que nosotros como fundación nos planteemos con cambios ecosistémicos. ¿Cómo podemos hacer que las organizaciones sociales avancen en la prevención, en la evidencia, en la incidencia, con programas que resulten, que den garantía de resultados? Y ahí entonces impulsamos modelos de financiamiento alternativo. Lanzamos el primer contrato de impacto social en Chile para poder, con la solución privada o con la participación privada, dar solución a problemas públicos, hacerlo de manera eficiente para que el Estado pague por aquello que resulta. Ya vamos hacia el 4º contrato de impacto social. Vemos que cada vez se suman más organizaciones a través de la Corporación Bien Público. Vemos que también el Estado se está interesando. Entonces, en realidad, el cambio ecosistémico lo que permite es avanzar de manera mucho más rápida hacia los desafíos que tenemos de poder mejorar la oferta disponible en materia de niñez, pero también en materia de otras temáticas sociales para otras fundaciones y otras organizaciones que ven en estos caminos la posibilidad de impactar y de garantizar ese impacto que sea sustentable en el tiempo. Marcelo, muchísimas gracias. Mira, al igual que en el caso de Fundación Alpina, los elementos, un gran propósito, imposible cumplir ese propósito si no hay una incidencia en política pública, imposible cumplir ese propósito si la gestión de conocimiento y el tema de la evidencia no se pone, no son en el centro de la fundación misma, sino en el centro de muchos, si no se trabaja en alianzas y si no se piensa en cambios sistémicos. Creo que en ambos casos es un muy buen resumen de las 5 lecciones que Vicente nos presentó al inicio
de como bien lo dices tú, la tarea de la fundación no es resolver ella los problemas, es poner los problemas, dar soluciones, generar incidencia, llevarlos a una escala que no la puede hacer la fundación, la tiene que hacer el Estado y otros. Y creo que ha sido una gran ejemplificación de esa gran tarea y de ese importante trabajo de poner la evidencia en el centro para que esto sea posible.